¿Has notado cómo todo parece ir mal en tu vida últimamente? Los problemas se multiplican, las deudas crecen, las enfermedades persisten y las relaciones se deterioran sin razón aparente. No es coincidencia. Existe una guerra espiritual que muchos ignoran, pero que el Padre Pío conocía perfectamente. El enemigo de nuestras almas opera silenciosamente, destruyendo vidas con tácticas que pocos reconocen. Pero hay algo que el maligno teme más que cualquier otra cosa, un versículo bíblico tan poderoso que lo hace retroceder de miedo. Un verso que el Padre Pío usaba en sus batallas espirituales más intensas, cuando el mismo enemigo lo atacaba físicamente. Este santo, que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, eligió específicamente estas palabras sagradas. ¿Qué poder especial descubrió en ellas que hizo huir a las fuerzas del mal? La respuesta te sorprenderá, porque no es el versículo en sí, sino el secreto oculto en el que el Padre Pío reveló. Mientras miles de personas sufren ataques espirituales sin saberlo, hay señales claras que muchos ignoran: pesadillas recurrentes, depresión inexplicable, conflictos familiares constantes, problemas que parecen no tener solución. Si alguna de estas situaciones te suena familiar, es porque el enemigo ha estado trabajando en las sombras, saboteando cada área de tu vida. Pero hoy, todo eso cambiará. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un consejo espiritual, es una clave para la liberación que el enemigo ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Un arma espiritual tan poderosa que incluso los demonios más feroces que atacaron al Padre Pío huían despavoridos al oírla. Si sientes que una fuerza invisible está bloqueando tus bendiciones, si estás siendo atacado por la noche, si tu familia está siendo atacada sin razón aparente, escribe ahora: Padre Pío, intercede por mi familia ante Dios. Lo que descubrirás en los próximos minutos transformará completamente tu vida espiritual. El Padre Pío enfrentó algunas de las batallas espirituales más intensas jamás documentadas en la historia de la Iglesia. Ataques físicos, manifestaciones aterradoras, noches enteras de combate espiritual. Sin embargo, siempre salía victorioso. Su secreto no solo era conocer este versículo, sino saber exactamente cómo activar su poder protector. Miles de devotos del Padre Pío han testificado cómo sus vidas han cambiado dramáticamente al aplicar esta revelación: familias restauradas, enfermedades curadas, prosperidad recuperada, paz mental restaurada. Hoy, también aprenderás este secreto que el enemigo ha intentado mantener oculto durante tanto tiempo. Pero primero, una advertencia importante: el maligno hará todo lo posible para impedir que recibas esta revelación. Es posible que experimentes distracciones repentinas, dudas o interrupciones inesperadas. Mantente firme. Tu liberación está a punto de manifestarse. Si hay alguien que conocía profundamente la batalla espiritual y el poder de la fe, ese era el Padre Pío. Este gran santo vivió experiencias místicas intensas, enfrentando ataques directos del demonio, pero siempre protegido por el poder de la oración y la palabra de Dios. Durante más de 50 años, el Padre Pío libró batallas espirituales que pocos podrían soportar. Los testimonios de quienes lo conocieron relatan cómo el demonio lo atacaba físicamente, intentando detener su misión: ruidos estremecedores, apariciones terroríficas, golpes y heridas reales.
El enemigo usaba todas sus armas contra él. Sin embargo, el Padre Pío permanecía inquebrantable, protegido por el poder de este versículo que hoy te revelaremos. En sus escritos personales, el Padre Pío describía cómo el maligno intentaba confundirlo, desanimarlo y hasta destruirlo físicamente. El demonio me persigue día y noche, escribió en una de sus cartas. Pero no temo, porque tengo un arma que el infierno no puede vencer, la palabra de Dios. Esta palabra específica, el versículo que compartiremos hoy, se convirtió en su escudo espiritual más poderoso. Los testigos en el monasterio de San Giovanni Rotondo frecuentemente escuchaban los sonidos de estas batallas espirituales durante la noche. El padre Agostino, su director espiritual, documentó cómo el Padre Pío salía victorioso de cada encuentro, no por su propia fuerza, sino por el poder de la palabra divina que proclamaba con autoridad. Pero lo más asombroso no eran solo sus victorias personales. El Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales cómo usar esta misma protección. Miles de personas testificaban cómo sus vidas cambiaban dramáticamente al aplicar esta enseñanza. Enfermedades inexplicables desaparecían, problemas financieros se resolvían, familias se restauraban. El demonio es como un perro rabioso encadenado, advertía el Padre Pío. Puede ladrar y amenazar, pero solo puede morder a quien se acerca demasiado. Con esta sabiduría, nos enseñó que la verdadera protección no está en temer al enemigo, sino en mantenerse firme en la autoridad de la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos esta protección. El enemigo sigue usando las mismas tácticas: confusión mental, opresión espiritual, ataques a la familia, problemas inexplicables. Pero así como el Padre Pío encontró la victoria a través de este versículo poderoso, tú también puedes experimentar esta liberación. Desde los tiempos de Cristo, los santos siempre alertaron que nuestra mayor lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Hoy, estas fuerzas actúan de manera más sutil, pero igualmente destructiva. ¿Cuántas veces has sentido que, por más que te esfuerces, algo invisible bloquea tus bendiciones? El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe exactamente dónde atacar. Comienza con pensamientos negativos, luego genera ansiedad inexplicable, después ataca la salud, las finanzas y finalmente destruye familias enteras. Todo esto sucede mientras muchos cristianos viven desprotegidos, ignorando el poder que tienen a su disposición. La realidad es clara: cuando no conocemos el poder de la palabra de Dios, quedamos vulnerables a estos ataques. El Padre Pío lo vio en innumerables personas que llegaban a él buscando ayuda. Personas de fe que, sin embargo, sufrían tormentos espirituales porque desconocían cómo protegerse efectivamente. Los síntomas son evidentes: problemas que se multiplican sin razón aparente, enfermedades que los médicos no pueden explicar, conflictos familiares que surgen de la nada, pérdidas financieras inexplicables. El enemigo opera en las sombras, saboteando cada área de tu vida mientras permaneces ignorante de sus tácticas. El Padre Pío advertía constantemente sobre esta realidad. En sus escritos relataba cómo el demonio usa la ignorancia espiritual para mantener a los cristianos derrotados. El enemigo más peligroso, decía, no es el que nos ataca abiertamente, sino el que nos mantiene ciegos a la verdad que nos liberaría.
Este versículo que el maligno teme que descubras es precisamente esa verdad liberadora. No es una simple frase bíblica, es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se comprende y se usa correctamente, establece una barrera que las fuerzas del mal no pueden penetrar. Por eso el enemigo trabaja incansablemente para mantenerte distraído, ocupado, dudando. Sabe que una vez que comprendas y apliques esta verdad, su influencia sobre tu vida terminará. Ya no podrá atacar tu mente, tu salud, tus finanzas ni tu familia. Cristo nos mostró el secreto para vencer el mal: usar la palabra de Dios como espada. En el desierto, cuando fue tentado por el maligno, no discutió, declaró: está escrito. El Padre Pío seguía exactamente este ejemplo. En medio de los ataques más feroces, sostenía firmemente su crucifijo y proclamaba la palabra con autoridad inquebrantable. Antes de revelar este versículo poderoso, necesitas entender algo crucial: su eficacia no está en la simple repetición de palabras. El Padre Pío enseñaba que el poder verdadero viene de la comprensión profunda y la fe absoluta en lo que proclamamos. Es como una llave, no basta con tenerla, hay que saber cómo usarla correctamente. Los testimonios de quienes presenciaron las batallas espirituales del Padre Pío son asombrosos. En las noches más oscuras, cuando el enemigo atacaba con toda su furia, este santo permanecía firme, protegido por el poder de la palabra. Los demonios huían aterrorizados, no solo por el versículo en sí, sino por la autoridad espiritual con que lo proclamaba. Esta autoridad no era exclusiva del Padre Pío. Él constantemente recordaba a sus hijos espirituales que todo cristiano tiene acceso al mismo poder. La palabra de Dios, decía, es como una espada afilada, pero debe ser empuñada con fe y convicción. Cuando sus seguidores aplicaban esta enseñanza, experimentaban liberaciones extraordinarias. Ahora, prepárate para recibir esta revelación. El versículo que estás a punto de conocer no es simplemente otra cita bíblica, es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se comprende y se usa correctamente, establece una barrera impenetrable contra las fuerzas del mal. Como el Padre Pío enseñaba, la victoria espiritual requiere preparación. No basta con conocer las palabras, necesitas entender su significado profundo y cómo activar su poder protector. Por eso el enemigo intentará distraerte o hacerte dudar. Mantente firme, tu liberación está muy cerca. Ahora llegamos al momento crucial. El versículo que Satanás teme que descubras está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Este versículo revela una verdad poderosa que el Padre Pío comprendió profundamente. Quien vive verdaderamente en la gracia de Dios está protegido contra los ataques del enemigo. El maligno no tiene permiso para tocar a aquellos que permanecen fieles y buscan la santidad. Cuando el Padre Pío enfrentaba sus batallas más intensas, proclamaba esta verdad con autoridad. No era una simple recitación, era una declaración de su posición espiritual. El enemigo huía aterrorizado porque este versículo expone su mayor debilidad: no tiene poder sobre los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué este versículo en particular?
Porque revela tres verdades que el enemigo no quiere que conozcas. Primero, confirma tu identidad como hijo de Dios. Segundo, declara que estás bajo protección divina. Y tercero, establece un límite claro que el maligno no puede cruzar. El Padre Pío enseñaba que este versículo es como un escudo espiritual, pero debe ser activado con fe verdadera. No es una fórmula mágica, es una declaración de autoridad espiritual que requiere una vida alineada con la voluntad de Dios. Los testimonios de liberación son asombrosos. Personas que sufrían ataques espirituales durante años encontraron libertad al comprender y proclamar esta verdad. Familias enteras fueron liberadas, enfermedades inexplicables desaparecieron, y la paz fue restaurada en hogares que antes estaban bajo ataque. Este versículo es particularmente efectivo porque establece una barrera espiritual que el enemigo no puede penetrar. Como explicaba el Padre Pío, cuando un cristiano comprende y vive esta verdad, el demonio pierde su poder para atacar. Ya no puede tocar tu mente, tu salud, tus finanzas ni tu familia. Sin embargo, como alertaba el Padre Pío, no basta solo con conocer la palabra. Hay que vivirla. Muchos cristianos creen que solo creer en Dios garantiza protección, pero olvidan que la fe sin obras está muerta. Este versículo de la primera carta de Juan cobra más poder cuando lo conectamos con otras verdades bíblicas. Antes de continuar, si deseas profundizar aún más en estas enseñanzas de protección espiritual, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado el ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío, donde encontrarás oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Encuentra el enlace en los comentarios. Ahora continuemos con los enseñamientos de nuestro amado Padre Pío. En Efesios 6 y 17 se nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando el Padre Pío enfrentaba ataques demoníacos, combinaba el poder de Primera de Juan 5 y 18 con esta verdad. No solo se defendía, sino atacaba con autoridad espiritual. Solo retrocedía y huía aterrorizado. Los testimonios de transformación son extraordinarios. Una madre que durante años vio a su familia bajo ataque comenzó a proclamar este versículo diariamente. En pocas semanas, la paz retornó a su hogar, las pesadillas de sus hijos cesaron y la prosperidad comenzó a manifestarse. ¿Por qué? Porque el maligno ya no podía tocar aquello que Dios protegía. Padre Pío enseñaba que la verdadera protección espiritual es activa, no pasiva. Cuando proclamas Primera de Juan 5 y 18 con fe y comprensión, estableces una barrera que el enemigo no puede cruzar. Como solía decir, el demonio teme más a un alma unida a Dios que al mismo infierno. Esta protección se extiende a cada área de tu vida. El versículo declara específicamente que el maligno no lo toca. Esto incluye tu mente, tu salud, tus finanzas y tu familia. Es una protección completa que el enemigo no puede penetrar cuando se activa con fe verdadera. Para activar el poder protector de Primera de Juan 5 y 18, Padre Pío nos dejó instrucciones específicas que debemos seguir. Primero, necesitamos confesarnos regularmente. Él decía que la confesión es como una limpieza del alma contra las influencias malignas. Un alma en gracia de Dios está naturalmente protegida contra los ataques del enemigo. Segundo, debemos orar sin cesar.
Padre Pío rezaba el rosario varias veces al día y animaba a todos a hacer lo mismo. La oración, decía, es el oxígeno del alma. Cuando combines el poder de este versículo con una vida de oración constante, tu protección espiritual se multiplica. Tercero, y esto es crucial, debemos evitar dar brechas al enemigo. Padre Pío advertía que los pequeños pecados pueden abrir puertas a grandes tormentos espirituales. Cuando proclames 1 de Juan 5 y 18, asegúrate de que tu vida refleje esta verdad. No basta con decir las palabras, debes vivir como alguien que ha nacido de Dios. Cuarto, mantente firme en la Eucaristía. Padre Pío llamaba a la Santa Misa el centro de su vida. La comunión frecuente fortalece tu escudo espiritual, haciendo que la declaración de este versículo sea aún más poderosa. Padre Pío enseñaba que cuando un cristiano se aleja de la oración y cae en la tibieza espiritual, el enemigo comienza a infiltrarse. El demonio entra por una grieta pequeña, pero pronto toma toda la casa, decía. Por eso es fundamental mantener una vida espiritual activa y constante. Al proclamar 1 de Juan 5 y 18, hazlo con autoridad y convicción. No es una simple lectura, es una declaración de tu posición espiritual. Padre Pío sugería hacerlo especialmente en momentos de ataque espiritual, cuando sientas opresión o cuando percibas que tu familia está bajo amenaza. Si sientes que tu vida está bajo ataque espiritual, ahora es el momento de actuar. Así como Padre Pío luchaba contra las embestidas del maligno a través de la oración, haremos juntos esta poderosa declaración basada en 1 de Juan 5 y 18, Señor Jesús, me presento ante ti reconociendo que soy hijo de Dios. Por el poder de tu palabra, declaro que el maligno no puede tocarme porque estoy bajo tu protección divina. Con la autoridad que me da 1 de Juan 5 y 18, rompo toda influencia maligna sobre mi vida, mi familia y mi hogar. Por intercesión de San Padre Pío, quien nos enseñó el poder de este versículo, declaro que toda estrategia del enemigo contra mi vida queda anulada. Las puertas que el maligno haya abierto quedan cerradas por el poder de la sangre de Cristo. Padre Santo, así como protegiste a Padre Pío en sus batallas espirituales más intensas, cúbreme con tu manto protector. Que tu palabra sea mi escudo y mi espada. Declaro que soy nacido de Dios y el maligno no tiene autoridad sobre mi vida. Esta oración, combinada con la proclamación de 1 de Juan 5 y 18, establece una barrera espiritual poderosa. Padre Pío enseñaba que debemos activar esta protección diariamente, especialmente en momentos de mayor vulnerabilidad espiritual. Cuando sientas ataques espirituales, repite con autoridad, soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Esta declaración, respaldada por una vida de fe activa, tiene el poder de repeler cualquier ataque del enemigo. Padre Pío nos enseñó que la victoria espiritual requiere perseverancia. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Mantén firme tu declaración de fe, sostenido en la verdad de 1 de Juan 5 y 18. El enemigo puede resistir por un tiempo, pero no puede permanecer donde la autoridad de la palabra de Dios es proclamada con fe. Los testimonios de quienes han aplicado 1 de Juan 5 y 18 siguiendo las enseñanzas de Padre Pío son verdaderamente extraordinarios. En San Giovanni Rotondo,
una madre desesperada llegó buscando ayuda porque su hijo sufría terribles pesadillas y manifestaciones demoníacas. Padre Pío le enseñó este versículo y cómo usarlo con autoridad. En menos de una semana, las pesadillas cesaron y la paz retornó a su hogar. Otro caso impactante ocurrió con un empresario que veía su negocio desmoronarse sin explicación. Tras conocer el poder de este versículo, comenzó a proclamarlo diariamente sobre su empresa. Las pérdidas inexplicables se detuvieron, los conflictos entre empleados se resolvieron y la prosperidad comenzó a manifestarse nuevamente. Una familia que enfrentaba constantes enfermedades y accidentes descubrió, a través de las enseñanzas de Padre Pío, que estaban bajo ataque espiritual. Al comenzar a proclamar 1 de Juan 5 y 18 y vivir según sus principios, la serie de calamidades terminó. Las enfermedades misteriosas desaparecieron y la protección divina se hizo evidente. En sus escritos personales, Padre Pío documentó cómo este versículo no solo lo protegía a él, sino que transformaba la vida de quienes lo aplicaban correctamente. No es la simple repetición de palabras, escribía, sino la comprensión profunda de nuestra identidad como hijos de Dios lo que activa esta protección. Los efectos de esta protección espiritual son tangibles: paz mental restaurada, salud recuperada, relaciones sanadas, prosperidad renovada. Como enseñaba Padre Pío, cuando proclamamos con fe que el maligno no nos toca, establecemos una barrera espiritual que el enemigo no puede penetrar. El poder de 1 de Juan 5 y 18 se multiplica cuando se combina con una vida de fe activa. Los testimonios confirman que quienes mantienen una vida de oración constante, confesión regular y participación en los sacramentos experimentan una protección aún más poderosa. 1 de Juan 5 y 18 nos revela una verdad poderosa que Satanás teme. Como hijos de Dios, estamos bajo protección divina y el maligno no puede tocarnos. Padre Pío no solo comprendió esta verdad, la vivió y nos enseñó cómo activar su poder protector en nuestras vidas. Recuerda, la batalla espiritual es real, pero la victoria está garantizada cuando nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Este versículo es tu escudo, tu declaración de autoridad espiritual. No permitas que el enemigo siga robando tus bendiciones cuando tienes a tu disposición una herramienta tan poderosa. Si has sentido ataques espirituales, si tu familia está bajo asedio, si enfrentas problemas inexplicables, ahora tienes la llave para tu liberación. Proclama con fe: soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Esta declaración, respaldada por una vida de fe activa, tiene el poder de transformar completamente tu realidad espiritual. Como enseñaba Padre Pío, mantente firme en los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Ora sin cesar, evita dar brechas al enemigo y proclama diariamente tu autoridad espiritual basada en 1 de Juan 5 y 18. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces que necesitas esta protección espiritual, escribe en los comentarios: el maligno no me toca. Tu testimonio ayudará a que esta poderosa enseñanza alcance a más personas que necesitan liberación. Comparte este mensaje con familiares y amigos que puedan estar bajo ataque espiritual. Como decía Padre Pío, la gracia de Dios se multiplica cuando la compartimos con otros.
Que el poder de este versículo y las enseñanzas de Padre Pío sean una luz de esperanza para todos los que buscan protección espiritual. En la vida espiritual, la protección no solo se basa en la fe y la oración, sino también en comprender la profundidad del poder de Dios y su amor por nosotros. La vida de los santos, como la de Padre Pío, nos enseña que la fe no es una simple creencia, sino una vivencia diaria que nos conecta íntimamente con el Creador. La espiritualidad implica una relación constante con Dios, mediante la cual encontramos consuelo, guía y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Esta conexión se nutre a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la participación en los sacramentos. El rosario, por ejemplo, es una de las devociones más poderosas en la tradición católica. Padre Pío recomendaba rezarlo diariamente, ya que es una oración contemplativa que nos permite meditar en los misterios de la vida de Cristo y la Virgen María. Cada Ave María es como una flor ofrecida a Nuestra Señora, y cada decena es un rayo de luz que disipa las tinieblas del enemigo. La Virgen María, como nuestra Madre Espiritual, intercede continuamente por nosotros, ofreciéndonos su protección maternal contra las asechanzas del maligno. Además del rosario, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. En la misa, celebramos el sacrificio de Cristo y nos unimos a Él de una manera íntima y poderosa. La comunión frecuente nos fortalece espiritualmente, llenándonos de la gracia necesaria para enfrentar las batallas espirituales. Padre Pío describía la Eucaristía como la fuente y cumbre de la vida cristiana, subrayando la importancia de participar en ella con devoción y amor. Otra herramienta espiritual importante es la confesión. Este sacramento no solo nos permite recibir el perdón de nuestros pecados, sino que también es una ocasión para recibir consejo espiritual y renovar nuestra vida de gracia. Padre Pío, quien dedicaba largas horas a confesar, sabía que una confesión bien hecha puede ser un acto de liberación y sanación profunda. La confesión regular nos ayuda a mantenernos vigilantes contra las tentaciones y a cerrar las puertas que el enemigo podría intentar abrir. El estudio y la meditación en las Escrituras son también esenciales para una vida espiritual robusta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y al meditar en ella, encontramos la sabiduría y la guía que necesitamos para nuestras vidas. Memorizar y proclamar versículos bíblicos, como lo hacía Padre Pío, nos ayuda a interiorizar sus enseñanzas y a utilizarlas como armas espirituales en momentos de tentación o dificultad. Por último, la vida de caridad y servicio es una manifestación concreta de nuestra fe. El amor al prójimo, como enseñó Jesús, es el mandamiento más grande. Vivir una vida de servicio, ayudando a los necesitados, consolando a los afligidos y siendo un testimonio de amor y misericordia, fortalece nuestra propia fe y crea un escudo de protección espiritual. Padre Pío decía: la caridad es la medida de nuestra fe, recordándonos que nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. En resumen, la vida espiritual es una jornada continua de crecimiento y profundización en nuestra relación con Dios. Siguiendo los ejemplos y enseñanzas de santos como Padre Pío, podemos aprender a protegernos contra los ataques del maligno y a vivir una vida llena de gracia, paz y amor divino. La oración, los sacramentos,
La meditación en las Escrituras y la caridad son herramientas poderosas que nos ayudan a caminar firmemente en la fe y a experimentar la victoria espiritual en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que la intercesión de Padre Pío te guíe y proteja siempre.